iOS 17 en el iPhone XS Max. En el video anterior hicimos la prueba de rendimiento y de batería en el iPhone XS, así que ahora lo vamos a hacer con el iPhone XS Max y después lo hacemos con el iPhone XR. En este video vamos a ver cómo va el rendimiento de iOS 17 y vamos a hacer una prueba de batería también para ver si ha mejorado, si ha empeorado o qué es lo que pasa. Entonces vamos a mirar cuánto nos pesó iOS 17. iOS 17 me pesó prácticamente 6 GB, 5,98 GB. Vamos a entrar ahora en la configuración. Recordemos que tenemos 100% de batería. Vamos a ver en cuánto nos queda después de que hagamos la prueba de batería. Tengo una condición de 90%. Creo que aquí se ve un poco mejor. Vamos a bajarle un poquito más al brillo. Una condición de 90%. La última carga al 100% fue hace 6 minutos. En este momento ya son las 10:30 de la noche. Todas las aplicaciones ya están actualizadas. Todas las aplicaciones cerradas. Vamos a cerrar estas otras también. Vamos entonces a iniciar con Snapchat. Vamos a ver qué tanto tiempo tardan en abrir las aplicaciones que normalmente utilizamos día a día. Como puedes ver, Snapchat bastante rápido. YouTube bastante rápido también. Vamos a entrar por aquí en los videos cortos. Vamos a deslizar así rápidamente. No es lo mismo deslizar en los shorts de YouTube que en los reels de Instagram o en los videos de TikTok, porque por alguna razón son como más rápidos ahí. Vámonos rápidamente con Pinterest. Listo, vámonos rápidamente con Facebook. Las aplicaciones abren bastante rápido, como puedes ver aquí. El rendimiento todavía sigue siendo bastante bueno. Vámonos rápidamente con Instagram. Podemos ver que hasta el momento no tenemos nada de lagueo en las animaciones ni nada de eso. Por aquí ya estamos mirando el rendimiento en Instagram. Vámonos por aquí con los Reels. Bien, como puedes ver hasta el momento todo bastante bien. Vamos a ver también ahora más adelante con la autonomía cómo nos va. Pues seguimos todavía con 100%, pero pues de igual forma apenas llevo unos segundos utilizándolo. Vámonos ahora con Twitter, o con X más bien. Vámonos rápidamente con Twitch. Ya tú me dejarás saber acá abajo en los comentarios cómo te parece el rendimiento del iPhone XS Max con su última versión de iOS 17, o más bien con la nueva versión de iOS 17. Vámonos rápidamente con SpeakTest. Vámonos ahora con TikTok. Vamos a ver cuánto tiempo tardan en cargar los videos y todo esto aquí. Bien, como puedes ver, bastante rápido. Para todas las personas que me quieran seguir en TikTok, así es como me encuentran, Rubén_Tech. Y pues por aquí vemos que las publicaciones, los videos cargan muy rápido de igual forma. Aquí ya está cargando el contenido. Vámonos por aquí a los videos que hay por acá. Como puedes ver, hasta el momento todo muy rápido. Vámonos a otro perfil así rápidamente. Como puedes ver, todo muy bien. Vámonos ahora con Tumblr. Listo, Tumblr, sí tengo la sesión abierta en este dispositivo. Vámonos rápidamente con Netflix. Listo, el rendimiento me parece que está muy bien. El rendimiento me parece más bien que lo han mejorado a comparación con iOS 17. Por un momento pensé que iba a tumbar la cámara. Vámonos rápidamente con Amazon. Fíjate que el rendimiento de este dispositivo todavía sigue siendo muy bueno. Vamos a dejarlo por aquí en alguna publicación de estas, porque recuerda que ahora más adelante vamos a volver a ver qué aplicaciones se han cerrado, qué aplicaciones siguen abiertas. Les recuerdo que tenemos el procesador A12 Bionic y 4 GB de memoria RAM. Vamos a hacer exactamente lo mismo aquí en eBay. Vámonos ahora con Mercado Libre. Para todas las personas que tengan iOS 17 instalado en el iPhone XS Max, déjenos saber acá abajo en los comentarios cómo te parece a ti el rendimiento. Bien, entonces aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a dejarlo en alguna publicación de estas. Aquí no hay más imágenes. Entonces hasta el momento, como puedes ver, en cuanto a las animaciones, todo bastante bien. Nada de trabas, nada de lagueo, todo muy bien y todo muy rápido. Y aquí sí me está sorprendiendo un poco el tema de la batería, porque no sé si ya vieron mi video anterior sobre el iPhone XS, que hice exactamente lo mismo. O sea, estamos haciendo exactamente lo mismo que hicimos con el iPhone XS. Abrimos estas aplicaciones, estábamos abriendo por aquí algunos juegos y todavía seguíamos con el 100% de batería. En ese momento ya tenemos 99% de batería. Y eso que este dispositivo tiene una mejor batería o una mejor autonomía a comparación con el iPhone XS. Entonces por ahí sí me extraña un poco. Vamos a mirar, como puedes ver, todo bastante rápido. Vamos a entrar así rápidamente. Vamos a abrir, salir, entrar, salir. Vámonos ahora rápidamente con algunos juegos. Vamos a probar lo que es Temple Run 1.
Recuerda que de igual forma más adelante cuando salga la versión oficial, porque esta es la versión RC, cuando salga la versión como para todo el mundo, digámoslo así, vamos a hacer la prueba de batería del iPhone XR, del iPhone 12, del iPhone 11, del iPhone 11 Pro Max, así que suscríbete para que no te lo vayas a perder. Entonces por aquí estamos viendo que en cuanto a este juego, sin ningún problema, pues de igual forma este juego no es muy exigente ni nada de eso, pero pues de igual forma aquí lo estamos probando también. Vamos a dejarlo ahí y rápidamente vámonos con Temple Run 2. Bien, aquí está descargando configuración. Ahora sí ya está cargando el juego directamente. Vamos ahora a mirar la animación de inicio, cómo la hace. Pues hasta el momento todo muy bien, como puedes ver aquí. Este juego tampoco es que sea muy exigente ni nada de eso, pero pues de igual forma lo estamos probando, como ya había dicho antes. Bien, vamos a darle play. Vamos a ver si de pronto con este juego notamos alguna caída de fotogramas o algo así. Lo dudo mucho, pero pues de igual forma vamos a probarlo también. Vamos a dejarlo ahí. Vámonos rápidamente con Subway Surf. Y listo, ya lo tenemos abierto. Vamos a darle play. Así que pues como puedes ver, en cuanto a estos juegos, en cuanto a las aplicaciones que normalmente utilizamos, cargan muy rápido y cero problemas. Vamos a dejarlo ahí y fíjate lo que yo te decía. Fíjate lo que yo te decía. Ve a mirar el video del iPhone XS y verás que hice exactamente lo mismo y todavía nos mantenía con 100% de batería. En este momento con el iPhone XS Max, a pesar de que este dispositivo tiene una batería más grande, ya tenemos 97% de batería. Bien, entonces ya tenemos estos juegos abiertos. Vamos a mirar por aquí rápidamente. Si notamos algún reinicio o algo así, nada de eso. Ahora vámonos entonces de atrás hacia adelante a ver qué aplicaciones se han cerrado, qué aplicaciones siguen abiertas. Mercado Libre. Listo, Mercado Libre sigue abierto porque estaba exactamente donde lo dejé. Vámonos ahora con eBay, abierto exactamente donde lo dejé. Amazon está refrescando como la aplicación, la página, pero pues de igual forma está donde lo dejé. Vámonos ahora con Spotify, sigue abierto. Netflix, abierto. Vámonos ahora con Tumblr, abierto también. TikTok, cerrado. Vámonos ahora con SpeakTest, abierto. Twitch, abierto exactamente donde lo dejé, como puedes ver aquí. Vámonos ahora con X, exactamente como lo había dejado. Instagram, abierto. Vámonos ahora con Facebook, refrescó la pantalla de inicio, pero de igual forma seguía abierto. Vámonos ahora con Pinterest, abierto. YouTube, abierto también. Vámonos ahora con Snapchat y abierto también. Extraño que haya reiniciado más aplicaciones en este dispositivo a comparación con el iPhone XS, ya que literalmente los dos tienen exactamente la misma memoria RAM, que serían 4 GB, como ya les dije, tiene exactamente el mismo procesador. Pero bueno, de igual forma el rendimiento me parece que sigue siendo bastante bueno a pesar de esto. Vamos a mirar entonces ahora la batería. Ya tenemos 96% de batería. Vamos entonces ahora a bajarle un poquito al brillo y el volumen. Vamos a dejarlos exactamente iguales. Entonces vamos a dejarlos ahí. Vamos ahora a cerrar todas las aplicaciones porque vamos a empezar ahora sí con la prueba de batería. Entonces empezamos la prueba de batería con 96%. Lo hago exactamente de la misma forma como lo he hecho con dispositivos o con versiones de iOS anteriores. Por si de pronto quieren ir y comparar las diferencias que tenemos en cuanto a la autonomía y todo eso, pues lo pueden hacer bien. Vamos a entrar entonces en Subway Surf. Ya tengo todas las aplicaciones cerradas. Subway Surf. Iniciamos ahora sí las 2 horas. Vamos a estar 2 horas en Subway Surf y después vamos a ver en cuánto nos ha quedado la batería. En ese momento ya faltan 10 segundos aproximadamente para terminar las 2 horas de estar con el juego de Subway Surf. Y listo, ya pasaron ahora sí las 2 horas. Entonces vamos a salirnos y vamos a mirar. Tenemos 66% de batería con 2 horas de estar con el juego de Subway Surf. Ahora entonces vamos a cerrarlo y vamos a entrar otras 2 horas con el juego de Asphalt 9. Bien, entonces ahora voy a estar 2 horas con el juego de Asphalt y vamos a ver entonces en cuánto nos queda la batería. Ya en ese momento faltan unos 5 segundos aproximadamente para pasar o para terminar las 2 horas de estar con el juego de Asphalt 9. Y listo, ahora sí ya pasaron las 2 horas.
Entonces vamos a ver en cuánto nos ha quedado la batería después de estar estas 4 horas con estos dos juegos. Y tenemos ahora sí 8% de batería. Vamos a entrar aquí en la configuración. Ahora sí vamos a bajarle un poquito al brillo. Ahí alcanzaron a ver que brillo, volumen estaban exactamente iguales. Bluetooth, Wi-Fi prendidos, AirDrop, solo contactos. Entonces la última carga al 100% fue a las 10:23 de la noche. En este momento ya son las 2:42 de la mañana. 2:42 de la madrugada. Y nos dio en total 5 horas 12 minutos de pantalla encendida, 2 horas 5 minutos de pantalla apagada, quizás antes de hacer el video. Asphalt 9 consumió 51%, Subway Surf 46% y pues lo demás 1%. Ahora entonces vamos a ver el resultado que tenemos en Antutu y en Geekbench. Para el Geekbench tenemos 1318 para el single core y 2781 para el multicore. En este momento ya estoy con muchísimo sueño, como ni te imaginas. Para el Antutu tenemos 579.035 puntos. Por aquí te dejo los otros números por si quieres verlos. Así que pues en conclusión, en cuanto a rendimiento me da la sensación de que han mejorado a comparación con iOS 16. En cuanto a la batería, pues como que no ha mejorado mucho, pero ha mejorado un poquitico. A comparación también con iOS 16, aunque tengamos en cuenta que no tengo SIM card. Recuerden que más adelante vamos a hacer la prueba de batería completa junto con el iPhone 11, con el iPhone 12, con el iPhone 10R. Terminamos entonces el video con 8% de batería. Suscríbete, regálame un like y muchas gracias por ver.